¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más en Clave Majorera aquí en Fuerteventura. Muchísimos temas candentes de los que vamos a hablar hoy, pero sobre todo la gran preocupación de estos últimos meses, probablemente también podríamos decir que de la última legislatura, que es ese problema del agua en la isla de Fuerteventura, que en estos días, pues ha mantenido sin agua. De hecho, todavía están sin agua en Tetir. 2 días llevan los vecinos de la localidad, los vecinos de Tetir. También en las últimas semanas los vecinos de La Lajita lo han sufrido. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en la isla de Fuerteventura en materia de agua. Fuerteventura continúa viviendo una situación dramática con el abastecimiento del agua, un tema recurrente en la isla, pero que sigue trayendo de cabeza a muchos majoreros, sobre todo en la parte sur. El Cabildo Insular aseguraba hace semanas que pondría remedio con celeridad y había anunciado de hecho distintas medidas como la conexión con la red del Oasis Wildlife a través del mecanismo de la emergencia hídrica. Pero la realidad a día de hoy es bien distinta. Numerosos ciudadanos han mostrado su malestar a través de redes sociales denunciando esta circunstancia. Negocios y viviendas afectadas e incluso colegios han tenido que cerrar por la falta de agua como consecuencia de una red que muchos tachan de obsoleta e incapaz de abastecer a una isla que ha cuadruplicado a su población en los últimos 40 años. Ahora, vecinos de Tetir encadenan 2 días sin suministro, pero en localidades como La Lajita han llegado a superar los 10. Una problemática que amenaza con prolongarse si no se toman soluciones eficaces. Bueno, ya lo estaban escuchando muchos vecinos de la isla de Fuerteventura que continúan quejándose, como no puede ser de otra manera, un suministro básico en la isla y que, pues llevábamos años sufriéndolo aquí en Fuerteventura. Vamos a hablar de ese problema, vamos a hablar de otras muchas cosas hoy en este martes 11 de abril. Antes que nada, le damos la bienvenida a los contertulios que tenemos con nosotros. Javier Tendero, ¿qué tal, profesor? Muy buenos días, bien, aquí volviendo a empezar la semana de... ¿La Semana Santa bien? Sí, ajetreada con los niños, pero bien, ahora descansamos un poquito más. Es que la semana de vacaciones a veces se hace complicado con los niños por allí intentando soltar energía. Pero bueno, empezando la semana aquí en Clave Majorera, bueno, pues con este problema del agua que lamentablemente está sufriendo mucha gente en la isla. Muy bien, ahora lo seguiremos comentando. Tero Brito, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, ¿bien? ¿Semana Santa bien? ¿Descansando? Bien, sancochito, campo. Sancochito, eso es bueno, ¿eh? Anda que no está poco bueno. Sancocho, campo, y me vine del campo el sábado porque no teníamos agua ya, no había agua. Entonces, pues, para Puerto. Buscando donde había agua, por lo menos, ¿no? Para Puerto y nos vinimos, ¿no? Un día antes de lo previsto, pero bueno. Bueno, te pregunto, Tero, precisamente por esa avería que anunciaba el CAF este fin de semana en Puerto, Antigua y Túnez, si no recuerdo mal. Vecinos de Tetir están sin agua, en La Lajita también habían estado 10 días sin agua. No debe preocuparnos tanto que haya un corte de agua puntual por una avería, aunque sea importante en la red. A mí lo que más me preocupa es cuando se encadenan 7 días, 10 días sin agua, porque quiere decir que ahí hay algo más, no sé, si es que no hay suficientes recursos hidráulicos en el consorcio, si no se está produciendo toda el agua que se necesita, si es que el nivel de los depósitos no está a la altura que debe estar para poder suministrar desde el norte hasta el sur. Pero bueno, claro que el vecino tiene que estar preocupado y tiene que exteriorizar su enojo, su cabreo, como diríamos, ¿no? Porque, hombre, a nadie le gusta abrir un grifo y que no haya agua. Y estamos llegando, fíjate que nos cogió Semana Santa también, a lo mejor eso ha influido algo, aunque ya antes de Semana Santa ya había cortes en el suministro, ¿no? En muchos sitios por ahí, bueno. En el Valle de Santa Inés nosotros, te digo porque bueno, es allí donde vamos y donde notamos que hay agua o que no hay agua, ¿no? Pero bueno, es un panorama que preocupa y cuando nos estamos acercando a los meses ya porque una vez que salgamos ahora de abril ya vendrán, ojalá no vengan anticipados los calores fuertes que suelen llegar a... Que están viniendo en cierta medida porque sí. Estamos viviendo temperaturas, Javier, que Sí. no son normales también para esta época del año. Te pregunto, hay parte de la ciudadanía majorera que dice, bueno, el pueblo majorero es un pueblo tranquilo, que no suele alborotarse demasiado cuando ocurren este tipo de circunstancias, pero el cansancio, el hastío ya está llegando a un punto de difícil gestión, ¿no? Yo creo que el pueblo majorero demasiado es un santo, ¿verdad?
haciendo la analogía, porque sufrir a esta clase política que tiene desde hace muchos años, que no soluciona problemas básicos como este del agua, por el que han pasado todos, o sea, aquí no se libra ni uno. Son muchos años de problemas con el agua y no se ponen soluciones. Ahora se estaba hablando de esa inversión importante por parte del Cabildo, de 230 millones de euros, con un plan ambicioso y demás, pero yo entiendo que planes ambiciosos ha habido muchos en general, pero lo importante es que se lleven a cabo y que se gestionen. En pleno año 2023, en un año además que no está siendo de sequía precisamente, que estamos teniendo lluvias, y que bueno, que debería, lo que comentaba Tero, ¿no? Los depósitos deberían estar con una buena capacidad y bien, ¿no? Pero el problema parece que está siendo todo el tema de la red de abastecimiento, ¿no? Que hay una avería aquí, otra allí, las tuberías de amianto que están dando problemas porque ya están fuera, ya están en periodo de obsolescencia ya, como dicen algunos, y luego la gestión. Entonces, creo que este es un problema que ya la gente ya la tiene muy cabreada, porque es lo que pasa, quiero decir, no es normal que en un país civilizado, que en una isla civilizada, tú abras el grifo y no salga agua. No es normal, puede haber una avería puntual, pero no puede ser que 6-7 días esté sin salir agua. Porque hace poco, además, yo suelo, bueno, pues muchas veces recomendar documentales y demás, y hay un documental sobre periodistas de guerra, corresponsales de guerra y demás, y uno de los corresponsales de guerra le explicaba a su hijo que él tenía que ir a las guerras para explicar también que la realidad no era la que tenía su hijo, que abría el agua, el grifo y salía agua, que había otros países al lado que tú abres el grifo y no sale agua. Esa es la normalidad. Pues esa es la normalidad que empieza a haber en muchos sitios de Fuerteventura y no es normal en 2023. Entonces, entiendo el cabreo de la gente y creo que debería ser un tema con el que no se debería hacer política porque todos son responsables y ponerse a dar el callo de verdad en gestionar bien el agua. El CAF yo creo que hay que replanteárselo, se lo tienen que replantear. O sea, tienen que ver cómo está gestionado el CAF, qué recursos hay, qué gente hay en el CAF, porque uno tiene la sensación de que el CAF siempre ha sido un poco un echadero político muchas veces. Yo he oído nombres de gente que está en el CAF y perdónenme, pero su relación profesional de conocimiento y demás con el CAF es como si pones a un pintor a montar el motor de un coche, ¿vale? Entonces yo entiendo que todo eso hay que revisarlo, ponerse a trabajar seriamente en lo que es el consorcio de aguas y hacer todo ese cambio de la red de distribución que es necesario a día de hoy. También decía esta mañana, Tero, el presidente Víctor Torres, que ha ofrecido una entrevista en varios medios de la isla, que uno de los problemas, y que ya se va a intentar atajar por el tema del agua, es el problema de la energía y de la potencia eléctrica que no tiene la isla y que parece que no es suficiente para esa planta, ¿no? No sé si en este sentido puede haber un abanico de posibilidades que ofrezcan... Que el tema de la falta de agua es porque no hay suficiente energía. Eso comentaba el presidente Torres, ¿sí? Esta misma mañana. Pues no sé si le ves alguna relación. Es algo novedoso, no sé yo, con todos los molinos que nos han instalado por ahí. Ahora resulta que no tenemos... Que no hay energía, ¿no? Que no tenemos energía suficiente. Yo no sé. Sí, yo sé que la planta consume energía, ¿no? Pero bueno, yo no sé. Hay problemas de producción, he oído, porque nadie te explica claramente, con luz y taquígrafo, este módulo produce tanto y el otro lo tenemos que tener parado cada X tiempo porque si no, pues bueno, salta por los aires. Y es que no sé si es que hay módulos ahí ya obsoletos en el consorcio. Pero por eso decía yo el otro día, Javier, que ustedes me comentaban, no, es que son partidas distintas. Los recursos son los mismos. Los recursos económicos de las instituciones, la caja es única. Y yo sigo diciendo y me sigo reiterando en que es prioritario Fuerteventura solventar antes que nada el tema del servicio de agua, el tema hidráulico, el tema de recuperar agua. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de estar fabricando agua al precio que nos cuesta para después dejar que esas aguas, ¿dónde van? Las aguas, hay que ir a la regeneración de las aguas que tienen un fin después para la agricultura, o sea, ¿por qué no metemos nosotros debajo de la ducha con agua potable, agua
que es apta para, si es apta para el consumo humano, ¿no? No, pues, No, pues debería haber aguas regeneradas y una red paralela y ducharnos con aguas regeneradas. No, pues ahí volvemos a lo mismo. Quiero decir, yo, con el tema del dinero, el dinero está. Se va a hacer una inversión de 230 millones y se han hecho inversiones mucho más gordas. El problema es que si tú 230 millones se los das para gestionar un mono, en vez de dárselo a unos ingenieros que saben cómo se gestiona, ¿no? Claro, esos 230 millones pues se irán a poner parches y a nada y seguiremos con el mismo problema. Si tú se lo das a gente que planee bien un plan a largo plazo, porque al final esto es a largo plazo, esto no va a ser, no van a cambiar la red hídrica en 6 meses, pues tendremos una red moderna que permita que no tengamos esos problemas, igual que pues el problema es de energía, pues habrá que ver cómo conseguir esa energía única y exclusivamente para esa planta, pero no andar con parches, porque al final los parches, esto del otro día veíamos, ¿no? Una tubería que se ha roto y los veías ahí con el traje tal, no sé qué, cogiendo la tubería. Bueno, pues señores, esto no pasaría si las tuberías estuviesen cambiadas todas. Lo que sí parece seguro... Pero siempre hay pérdidas en las redes. ¿Te acuerdas que les comenté el otro día? Que me quedé sorprendido. El porcentaje de pérdidas que hay en las redes en Londres. Creo que era en Londres o en París, no recuerdo dónde es. Y es también una barbaridad. Y no sé, deben ser también redes obsoletas, ¿no? Que llevan ahí X años y... Y las alcantarillas de Londres. También, ¿no? lo que habrá ahí. También lo que sí parecía seguro, como decía Javier Tero, es que no es una cuestión que parezca política. Yo creo que el ciudadano de Fuerteventura lo sabe, es decir, es consciente de que han pasado muchísimos gobiernos y que ninguno ha sido capaz de afrontar este problema. Entonces, no sé cómo se puede canalizar esta cuestión también de cara a próximas elecciones, en quién va a depositar, porque entiendo que esta es una de las prioridades absolutas del electorado en Fuerteventura, en quién va a depositar el ciudadano su voto a la hora de plantearse quién puede abordar este problema con algo más de facilidad. Eso está en función de a quién le crees tú más o a quién le crees menos, porque pero posibilidades reales de arreglar. Te garantizo que todos te van a ir a los mítines ahora electorales con soluciones para arreglar el problema del agua. Y alguno te soltará la solución que a mí se me pasa a veces por la cabeza, pero que es peliaguda, quiero decir. Nuestro CAF, y digo nuestro, nos permite tener un precio del agua bajísimo. Que lleva un montón de años ahí. Pero también hay que reconocer que la gestión pública está siendo bastante deficiente en los últimos 20, 30 años. Sin embargo, habrá algún iluminado, que lo habrá, que proponga que eso se privatice, que sea una empresa privada la que gestione, que probablemente... Y habitualmente es así, ¿no? Las empresas privadas gestionan, ¿no?, de manera mejor y a lo mejor no habría esos cortes de agua. Lo que pasa es que sí que el precio obviamente subiría. Alguno mira por lo ahí, dirá. por Costa Calma, creo que es, Cañada del Río, cuánto cuesta el metro cúbico de agua, ¿no? Creo que hay bastante diferencia. Pero le llega el agua. Claro, sí, yo no sé si la solución, como decías tú, Javier, pasa por privatizarlo. Lo que sí es seguro es que si le preguntas al majorero, seguramente estaría dispuesto a pagar algo más con tal de tener un suministro por lo menos estable, ¿no? Yo te vuelvo y te pongo el ejemplo de Londres, que de Inglaterra, del Reino Unido, que están tendiendo a municipalizar servicios que se habían privatizado. No sé qué resultado les dará, pero bueno, si lo están haciendo, por algo será, ¿no? Era más barato para el contribuyente, más rentable para... Sí, más barato para el contribuyente, lo que es que luego hay que ver que esté bien gestionado públicamente, claro, y que no sea, pues, como ha pasado muchas veces con el consorcio, que ha sido el echadero político de muchos que quedaban defenestrados para la política y acababan en el consorcio, bueno, pues de aquella manera, ¿no? Entonces yo entiendo que el problema del agua es algo mucho más serio y que siendo una entidad pública, ¿no?, algo adjunto, ¿no?, al cabildo, ¿no?, o dependiente del cabildo, pues creo que debería ser tomado con mucha más seriedad y con planes serios y con gente responsable y preparada para ello. Bueno, seguiremos muy pendientes de este problema del agua, que al final es uno de los quebraderos de cabeza de la sociedad majorera. Otra de las cuestiones que también se han puesto sobre la mesa en esta Semana Santa es la supuesta afluencia masiva de turistas a la isla de Lobos, un islote, bueno, pues que tiene una capacidad de carga que en 2019 pasaba de 400 personas a 704, pero muchos colectivos, algunos expertos, se preguntan si realmente la capacidad de carga del islote está ya superada desde hace tiempo.
Esta es la imagen que ha dejado la isla de Lobos esta Semana Santa, un lugar que muchas personas consideran de obligada peregrinación en sus vacaciones a Fuerteventura, pero que está suscitando la polémica en los últimos años. Distintos colectivos denuncian la falta de control para acceder al islote, cuya capacidad de carga ideal se sitúa en las 704 personas desde que se ampliara de las 400 anteriores. La masificación de este paraíso del Atlántico es una preocupación real para las autoridades canarias desde hace años. Fue por ello por lo que se empezó a celebrar la Comisión de Seguimiento del Plan Rector de Uso y Gestión de este parque natural. Sin embargo, cientos de visitantes acceden a Lobos a día de hoy sin que les sea requerido un permiso y las asociaciones ecologistas avisan. La afluencia masiva y descontrolada de turistas está perjudicando al parque natural. En este mismo sentido, Emma Pérez, catedrática en Geografía e Historia, insiste en que Canarias hace ya mucho tiempo que ha superado la capacidad de carga. Ya lo escuchaban, ya lo veían, esas imágenes que se producían esta Semana Santa en la isla de Lobos y que bueno, pues han recibido las críticas de varios colectivos. Algunos expertos también del sector universitario avisan de que Canarias, parece que también el islote de Lobos pueden estar pues en una situación poco sostenible en relación a esa capacidad de carga. Pero te veía viendo las imágenes y alucinabas un poco, ¿no? Sí, porque esas imágenes tú, por ejemplo, ves un documental y tú en otros muchos sitios, pero por poner un ejemplo que a todo el mundo le puede llegar porque suena mucho, ¿no? Esas imágenes en las Galápagos no las ves. No se ve. Esa masificación de turistas no lo ves. En las Galápagos se pueden visitar, pero de forma más controlada, ¿no? En número reducido. Pero no hay que ir a las Galápagos. Por Galicia hay como una especie de isla fuera o de islote. Y ahí se va, pero se va un número muy reducido de personas, ¿no? Yo difiero de eso. Yo, por ejemplo, en Alicante está la isla de Tabarca, que es reserva natural, marina, que tiene, bueno, pues 5.000 visitantes al día, muchísimos más en verano, en temporada, obviamente, muchísimos más de los que recibe Isla de Lobos. Vamos, lo que recibe Isla de Lobos a lo mejor en un mes es lo que reciben un día. Bueno, 5.000 habitantes en un mes, yo creo que son 5.000 más. visitantes al día. Claro, pero en Isla de Lobos entiendo que serán, en un mes serán bastante más. ¿Cuántos estaban diciendo? ¿100 al día? 704 es la capacidad de carga. ¿Estaban diciendo al día? 704 es la capacidad de carga que tiene. Pero al día, ¿cuántos estaban diciendo? No, se superan los 700 con creces. Al día 700. Por eso son las... Bueno, en este caso estamos hablando de 5.000 al día, quiere decir que a lo mejor en una semana, pero lo que es una semana depende también, porque ahí está la Siempre Viva, y pero, hay yacimientos al final arqueológicos. Sí, no, en el caso de Tabarca lo mismo, pero a lo que me refiero es que Tabarca lleva muchísimos años, muchísimos. Yo me acuerdo de pequeñito, van barcos de estos así con turistas, la gente se come calderos allí y tal. Y esto no ha cambiado para nada, a lo mejor estamos hablando de 40, 50 años de esa manera. Es una temporada fuerte, la de verano, en la que van muchos turistas y tal, pero luego la isla no ha sufrido para nada el deterioro. Tabarca está bastante más desarrollada a nivel de habitantes, nada, más gente que no, muy poquita gente. O sea, hay 2 o 3 casitas y lo que sí que hay, han montado chiringuitos para estas temporadas, ¿no? Pero luego lo que es la fauna marina está perfectamente controlada. Es más, mucha de la inversión que se realiza, ¿no? Y que se recibe por parte de todos estos visitantes redunda en el mantenimiento de la isla y del fondo marino, ¿no? El mundo científico, Javier, te está diciendo. Sí, el mundo científico te va a decir que no haya nada en ningún sitio. No, que no haya nada, o sea, no. Yo esta mañana escuchaba a señores que ahora la capacidad de carga, no queremos molinos, no queremos nada. No, eso es otra cosa. Hay que reducir habitantes y al final que solo haya cabra y... El mundo científico no te dice que no haya molinos. El mundo científico va a ser lo más restrictivo posible en cualquier espacio que se considere natural. Pero eso hay que conjugarlo al final con... El tema de la Isla de Lobos, no puedes echarle todo debajo de los pies de los Pero que hay en la Isla de Lobos, para que no pueda ir tanta gente. ¿Qué hay en la Isla de Lobos? Pues hay endemismo, hay abutarda. Sí, yacimientos arqueológicos. Hay yacimientos arqueológicos. Claro, pero eso lo pueden visitar. Quiero decir, no van a ir a... Sí, pero el problema es, y la gente sella, porque sella fuera de los senderos, hay unos senderos marcados. Claro, eso sí que hay que controlarlo, pero entiendo que visitarlo no hay problema para visitar. Pero si hay una capacidad de carga, me supongo que quienes han puesto esa capacidad de carga será para que se respete esa capacidad de carga. Obvio. Pero no nos disparatemos, ¿no? Pero bueno, pero hay un montón de sitios y parajes naturales en la península y que no se permite sino un determinado número de lo que visitantes. Se estima que puede ir, pero yo entiendo que visitantes
estamos muy lejos de la capacidad de carga real de determinados sitios que están muy protegidos, que me parece muy bien por parte de las autoridades y tal, pero entiendo que, bueno, que tienen cierto límite aún de flexibilidad con ese tipo de cosas, porque al final nosotros, si no tenemos tampoco, por ejemplo, Isla de Lobos para visitar, quiero decir, vamos quitando atractivos No, y al No, final no la se gente... trata, yo que- creo, de quitarlos a viernes. Yo creo que nadie, por lo menos, está abogando por quitarlos, sino por restringirlo y hacerlo de una manera sostenible, ¿no? Claro, que si va restringiendo cada vez más, al final dirán, no, que cada día vayan 10 personas solo. No es cada vez más. Hay una capacidad de carga que ya está fijada. Y bueno, yo no sé, 700 personas, oye, pues 700 personas, pero no me metas 1500. Ya no, está claro. Pero No hay ¿cuál que es el pasar de problema? eso. El problema es que estamos siempre con el dólar. El problema es que hay una serie de embarcaciones que su negocio está en llevar visitantes a la isla de ¿No? Lobos. Y menos mal que tienen eso, porque No, si no tuviesen eso, a ver de qué iban a vivir. Bueno, pero, Claro. pero hay una capacidad, no hay más. No, pues no, que no se dediquen más barcos. Oye, que hay un número de licencias determinadas, que es como todo. Tiene que haber restricciones, porque si no acabamos con todo. Sí, y lo que pasa es y que- no hay que ir a la isla de Lobos. Que no salgas de Fuerteventura. Hay parajes en Fuerteventura que están machacados Yo entiendo que si vamos cada vez más a restringir, cuando solo tenemos una cosa de la que depender económicamente, que es el turismo, al final ni turismo vamos a tener. Claro, pues no machaques la isla porque al final estás machacando la gallina de los huevos de oro. Bueno, Vamos a ir despacito. ¿O qué? También ese debate se está manteniendo con La Graciosa, por ejemplo, una isla que hay expertos, sectores que también dicen, bueno, pues que la capacidad de carga está en duda, pero hablando del islote de Lobos, yo entiendo, por lo menos el Cabildo pide siempre que haya, o Sí, sí, eso claro. esa es la regla general, que haya un permiso que se tiene que solicitar. Lo digo porque a título personal estuve investigando un poco para poder ir, todavía no he ido, pero sí que había que pedir un permiso que te tardaba en llegar, no sé si era 3 días, para decirte qué día podías ir y hacerlo de una manera reglada. Yo no sé si a día de hoy, Tero, Javier, si saben de gente que haya tenido que ir y entregar ese permiso, porque lo que están diciendo algunos ecologistas y algunos también expertos es que no se está revisando, no se están pidiendo los permisos. yo Pues es entiendo probable también. Es probable. Y venga, subirte al barco y allí te largo Claro. y aquí te recojo y para Corrales otra vez. Yo sé que todo el mundo tiene derecho a tener un negocio, a tener un trabajo, pero oye, espero que esto no da para más y si no da para más, hasta aquí ese es el límite. Pero no solamente con la isla de Lobos. Hay sitios por ahí en Fuerteventura que tú los ves que están machacados. Pero ya, por cualquier sitio el turismo en general es turismo, ¿no? Y también son gente nuestra. Por cualquier sitio se hace un sendero por ahí. Y ese sendero en una isla esquelética como Fuerteventura, cuando caen 4 gotas de agua, que aquí caen, y cuando caen granadas, cuando llueve, ahí surge un nuevo barranquillo, ahí va tierra para el fondo de los barrancos, tierra vegetal para el mar, y la desertificación avanza a paso agigantado. No sé si también si en cierta manera, Javier, decías que se estaba restringiendo ese sector prácticamente pues, monolítico y como es el turismo, ¿no? Ese monocultivo del turismo, quizá haya que diversificar un poco más para dejar de depender tanto del turismo y poder elegir exactamente qué tipo de turismo queremos y hacerlo más sostenible. Claro, yo es que creo que la diversificación es la clave. El problema es que tampoco quieren diversificación. Si el problema aquí es que al final no quieren nada. Yo esta mañana, yo os digo, estaba escuchando un programa de radio y acaban con una cosa, los hoteles, tampoco queremos hoteles, no queremos molinos. Y ya con la capacidad de carga es que somos muchos y viene mucha gente. Y al final será, ¿no? Pues que dejen ustedes solo la isla con 4 cabras, 4 aquí, y ya son felices porque no hay nada, ¿no? Y si eso ya que se vayan fuera y vengan de visita de vez en cuando y dejen un territorio con las 4 cabritas y sin nada más, ¿no? Porque no habrá nadie viviendo, ¿no? Esto no es una reserva, esto no es Yellowstone, ¿vale? No vamos a venir aquí a dejar solo animalitos y avispas y hormigas, ¿no? Es una isla con gente que vive en ella y por lo tanto todo se tiene que conjugar. Está claro que hay que respetar el medio ambiente, que hay que tener un desarrollo sostenible, pero no vamos a convertir en la reserva natural Yellowstone con el oso yogi. Es decir, aquí tenemos que... Y también hay restricciones para las visitas. Claro. En Yellowstone. Claro, pero por eso, y allí solo hay animalitos, no vive nadie. Pero aquí lo que hay que conjugar es las dos cosas, porque tenemos una economía basada en el turismo
y todo con cabeza, pero sabiendo conjugar y sabiendo ver también que hay mucha gente que come de eso, ¿no? Y muchas familias, y entre ellos los señores que tienen su barquito para ir a la Isla de Lobos y que tienen que mantener a su familia. Bueno, decía justamente esa cuestión del desarrollo. Hablando de desarrollo, precisamente conocíamos hace unos días pues esos datos de número medio de coches, de automóviles en Canarias. Respecto a la media, está Canarias en torno a los 813 automóviles por cada 1000 habitantes. Y hace tan solo unas semanas decía el vicepresidente canario, Román Rodríguez, que si Canarias fuera un país sería el 7º del mundo con mayor densidad de automóviles. Los hay de todos los tipos y para todos los gustos: coches, motos, camiones. El automóvil es el transporte preferido de los majoreros, también de los canarios en general. El archipiélago, de hecho, reúne un total de 813 por cada 1000 habitantes y se sitúa muy por encima de la media nacional. Según el vicepresidente del gobierno canario, Román Rodríguez, si Canarias fuera un país sería el 7º del mundo con más vehículos a motor, o más concretamente, con mayor densidad de automóviles de combustión. Un dato que pone a las claras la necesidad de avanzar hacia la descarbonización y de trabajar en modelos de transporte sostenible. Bueno, pues justamente esa es la cuestión que se está debatiendo en Canarias, también en Fuerteventura, Javier, con esa posibilidad de redactar ese plan de transporte, de movilidad, que en teoría pues está llamado a atender hacia la sostenibilidad en detrimento del coche, ¿no? Del automóvil de combustión. Bueno, aquí hay varios asuntos, quiero decir. En Canarias es normal que haya tanto coche, normal, porque uno, el transporte público es muy deficiente, y dos, las distancias son largas, que en Fuerteventura, si tú te quieres mover y no tienes coche, pues difícil lo tienes. Yo me acuerdo cuando vine aquí, que mi pretensión decía, no, me voy a una isla, qué bien, voy a poder, vendo el coche y ya me voy a ir a pie. Al mes estaba comprándome un coche, quiero decir. Aquí no hay otra que tener un vehículo para poder moverte en la isla, porque el transporte público es deficiente. Más allá de eso, problema de saturación de las carreteras con coches de combustión. Bueno, la solución ya la han planteado, quiero decir, la solución está planteada y está aprobada ya. Y para bien o para mal es lo que hay. Y es que a partir de 2035 no se van a fabricar más coches de combustión. Y en cuanto al coche eléctrico, pues parece que la opción que han decidido los gobiernos es que no van a ser fácilmente accesibles como están siendo los vehículos de combustión. Quiero decir, tú ahora un vehículo de combustión, pues de unos años a esta parte lo podías comprar desde 15.000 euros más o menos, te podías hacer con un coche apañado para moverte, y ahora mismo estamos viendo que los vehículos eléctricos de 30.000 no baja ninguno. ¿Eso qué va a hacer? Que el coche sea menos accesible para el ciudadano medio. Comprar un coche va a convertirse, y los precios van a ir subiendo, va a convertirse en un artículo de lujo. O vas a tener que recurrir al transporte público o a compartir coche con otra gente y demás. ¿Eso va a solucionar la masificación de las carreteras? Pues sí, porque habrá menos coches, menos coches eléctricos. Los que queden de combustión a partir de 2035 hasta 2050. En 2050 ya prohíben moverse coches de combustión por las carreteras. En 2050 ya tú vas a poder comprar un coche de combustión hasta 2035, pero en 2050 ya no va a haber ningún coche de combustión por la carretera. Entonces, en ese tránsito de esos 15 años, iremos viendo los coches que queden de combustión moviéndose, en ese periodo de 15 años para amortizar un coche, pero a partir de ahí, comprar un coche, yo entiendo que para esos sueldos de 1000euristas que tenemos ahora, sí, comprar un coche de 30, 35, 40.000 euros es poco asumible. Entonces, bueno, obviamente no estarán masificadas las carreteras, pero habrá un problema que se tendrá que solucionar con el transporte público. Pero tenemos un problema con el exceso de coches en Fuerteventura y en Canarias. Bueno, yo no creo que en Fuerteventura todavía sea un problema el exceso. Bueno, hay carreteras que sí se saturan unos cuantos tramos, ¿no? O sea, el problema es que dependemos mucho. En Canarias en general sí que hay un problema. Yo veo Gran Canaria y veo Tenerife, sí, y eso es interminable, ¿no? Esos atascos. Pues cuando nosotros aquí nos quejamos, no, es que tardé 20 minutos en ir de aquí al Castillo. Digo, poco pues es para lo que es. Sí, solo en Gran Canaria, sí, sí. O en Santa Cruz cuando suben para la laguna, ¿no? ¿Cuál es la solución? Quitar coches no los vas a poder quitar mientras no pongas algo que los sustituya. La cuestión está en mejorar el transporte público, crear nuevos itinerarios, nuevas frecuencias horarias,
que muchas veces, claro, la gente es lo que dice Javier, necesita coger el coche porque se tiene que ir a trabajar, pues hay mucha gente que vive en Puerto y se va a trabajar a Corralejo. O al revés, ¿no? Y si tienes que depender de la guagua, mueres en el o intento. los pueblos, es que como vivas en Destino y no tengas coche. Claro, si no tienes coche, pues tienes que conectar para coger la guagua que después te lleve a Cotillo, a Corralejo, a Caleta de Fuste, a donde sea, o de Gran Tarajal, que es una ciudad que tal, o un pueblo tal, que tiene mucha gente, mucha mano de obra para el sector turístico, pues necesitan también, pues ¿qué vas a tener? Si tienes 3 en la casa, ¿qué vas a tener? 3 coches. Y cada uno va en... Se ven muchas familias también. Sí, porque después somos cómodos también. Y bueno, los coches eléctricos van a temperar un poco eso, pero somos muy cómodos. Y tú tienes un coche, yo también me compro un coche y yo voy a trabajar a mi hora y vengo a mi hora y no estoy dependiendo de ti. Pero bueno, la cuestión está en mejorar el transporte público y, la clave. Porque además ahí las frecuencias, ¿no? Ahí Tero tiene razón. Vemos Tenerife, Gran Canaria o la propia Lanzarote, que para llegar a un sitio tienes que salir con media hora antes para prever cualquier atasco a ti. Sí. Afortunadamente aquí en Fuerteventura estamos acostumbrados a que si dentro de 5 minutos se queda con alguien, es la hora en la que estás saliendo con el coche para llegar. Y llegas bien, porque aquí... Si vas en coche, sí. En coche, si vas en transporte, calcula una horita más. En transporte público, sí, pero en coche la gente está acostumbrada, además, muchas veces a aparcar en la puerta. Sí, también. Que eso también nos gusta, aparcar cerquita, ¿no? Entonces, bueno, aquí afortunadamente no tenemos esa saturación, pero ojo con el tema de... Bueno, pues... El problema quizás es la dependencia. Yo oí el otro día una queja que en Morrojable no hay donde aparcar. No hay aparcamientos en Morrojable. Yo creo que es un problema. Ese es otro problema que también que empezamos a tener aquí en el centro de la ciudad. Que no hay aparcamientos. No es que tengas que pagar €1 o €1.20. No hay. Es que no hay donde aparcar en lo que es Morrojable, ¿no? Y eso también es problemático, ¿no? Que esa es otra cosa que yo no he visto mucho en la isla que nos ha planteado, que es el tema de los parking públicos. Sí. Que no sé, aquí por ejemplo en Puerto no tenemos a día de hoy, creo, ninguno, aquí en el centro, un parking público y demás, que a lo mejor sería una opción también por parte del ayuntamiento, hacer uno, ¿no? Bueno, pues que abriese un poco... o diese un poco de aire a muchas veces el aparcar, porque por las mañanas para las gestiones, que ten en cuenta que Puerto del Rosario es el centro administrativo de la isla, ¿no? También yo creo que las administraciones están en un punto, no sé si estarán de acuerdo, en que no saben hacia dónde tirar las medidas. Si construyes un parking público, de alguna manera estás fomentando todavía el uso del automóvil y por tanto, pues digamos que estás perjudicando el uso del transporte público. No sé si es por eso por lo que las instituciones, las administraciones no están abogando por ese tipo de medidas, sino orientándose al transporte público. No, pero sí que es verdad que a lo mejor un parking público cerrando o peatonalizando zonas del centro, por ejemplo, que sí que se está haciendo en otras ciudades, tú pones un parking público a la entrada de la zona peatonal y todo el centro lo peatonalizas, ¿no? Bueno, pues esa es para que la gente deje el coche y para que la gente deje el coche y se mueva. Gran Canaria tiene más de uno, creo que tiene. Y con convenios con empresas que le das la explotación del servicio. Bueno, hay quien dice que no, que ¿por qué tenemos que darle a una empresa, lo explotamos el público, que son recursos también para el ayuntamiento? Pero bueno. Aquí lo que han hecho es, en algunos sitios, bueno, ahí está el recinto ferial, porque si no estuviera el recinto ferial ahí, cuénteme dónde va a aparcar la gente que se dirige al centro de Puerto. Y lo que decía Javier es, yo quiero aparcar en la puerta, yo no puedo, me quiero aparcar en la puerta del banco, quiero aparcar en la puerta del cabildo, en la puerta del ayuntamiento, ¿no? Si no estuvieran el recinto ferial ese, a ver dónde metíamos todos los coches que tanto coche. Y algunos sitios que hacían de aparcamiento, pues en algunos sitios el ayuntamiento los ha acotado para que no se aparquen. Será que son terrenos privados y el dueño del terreno ha dicho, oiga, esto no es, yo no quiero que me utilicen esto como aparcamiento, que al final se me van a quedar. No, y que luego sí que es verdad que la gente, yo vivo en el centro, la gente que vivimos en el centro luego notamos, ¿no? Yo a veces cargo con los niños, con la compra y tal, no encuentras aparcamiento por la zona y te tienes que ir a no sé dónde, y quiero decir que sobre todo los viernes, viernes, sábado, noche, a partir de determinada hora, mejor que no salgas de casa porque luego no vas a poder encontrar aparcamiento.
Entonces eso es complicado y yo creo que un parking a lo mejor pues sí que solucionaría ese tipo de cosas. Lo que sí es seguro es que mientras estemos hablando de esta cuestión de, ya más allá de la falta de aparcamientos, bueno, pues de la saturación de coches y la gente no vea que hay alternativas, como planteaba Tero, que no hay alternativas de transporte público que sean seguras y que, bueno, pues sean sostenibles a nivel de poder saber que tu guagua la vas a tener a una hora, en el sitio previsto. Es difícil que la gente deje de usar el coche, por lo menos en Fuerteventura. Entiendo que la problemática es diferente en las islas capitalinas, pero por lo menos aquí esa dependencia del transporte privado está justificada, ¿no? Y luego hay otra cosa, con el tema del transporte público, incluso para el ocio de los jóvenes, que muchas veces falta, en otras ciudades tienes los típicos autobuses nocturnos y tal, que los chavales van al centro, luego los recogen y se los llevan a su pueblo y tal. Aquí no hay. Entonces eso, de cara incluso a la seguridad de los chavales y las chicas, quiero decir, al final se montan en un autobús, los lleva hasta su casa y no cogen el coche habiendo bebido, tal, porque bueno, y entiendo que eso sí que también es algo que echamos en falta aquí. También hemos hablado otras veces de alternativas, por ejemplo, modelos colaborativos como distintas empresas donde se puede compartir coches, se puede compartir transporte. Aquí las distancias son largas y quizá, bueno, yo he visto gente coger en Península para distancias más cortas que de Corralejo a Morrojable, coger un transporte colaborativo. Claro. Es decir, se podría llegar incluso a plantear ese tipo de alternativas, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego hay otros asuntos, ahora estamos viendo toda la polémica del taxi, ¿no? Y ahí hay que conjugar también el sueldo y la comida, ¿no?, de mucha gente, ¿no? Y de muchas familias con lo que son otro tipo de negocios, otro tipo Porque de alternativas. si lo tienes que hacer un día, bueno, Claro. un día, como dice, un día me voy al castillo, bueno, pues vamos en un taxi y compartimos. Un día, pero si eso lo vas a hacer todos los días a fin de mes, ¿cuánto te has gastado en incluso el transporte público? Pero en taxi, el taxi es lógico, más fluye más, pues es más caro, ¿no? Sí, estamos hablando de este tipo de plataformas. Otra cosa que no ha llegado aquí a Fuerteventura y que en ese sentido sirve para la protección del taxi son los VTR. Entiendo que en la isla, pues, como en cualquier otra parte, suscitaría bastante polémica, pero por lo menos en ese sentido el taxi está ciertamente protegido, ¿no? Tiene otras cuestiones. Ya lo suscitó en su día cuando las famosas limusinas. Y los autobuses, los shuttle y todo eso, al final son sectores que compiten unos con otros y es difícil regular eso y es una patata caliente que siempre tienen los ayuntamientos. Ha habido polémicas en Barcelona, en Madrid. Sí. Sí, es una No cuestión le digas al sector del taxi que le vas a poner. Sí, porque además, rompiendo una lanza a favor del taxi, quiero decir, muchas veces los pintan como los malos de la película y son gente que trabaja mucho por muy poco. Aparte cuesta mucho una licencia de taxi, cuesta mucho mantener un taxi y muchas veces... No, la licencia del taxi no cuesta mucho. No, cuesta mucho si la adquieres cuando después. eso, de pero cuando la entrega el ayuntamiento no sí, cuesta. pero al final, pero como no salen nuevas, habitualmente el taxista lo que hace es comprársela a alguien que ya la tenía y eso sí que le cuesta un dinero importante, ¿no? Que Una muchas pasta. veces para amortizarlo son 10, 15 o 20 años. Porque ¿no? compras... muchas veces compras la licencia y el coche. Eso es. A veces puedes comprar la licencia, pero el coche lo pones tú. Entonces, bueno, pues yo entiendo que es un sector muchas veces que está muy sensible con lo suyo y ahora mismo estaba el problema, ¿no?, con el tema de las tarifas aquí en Puerto del Rosario, ¿no? que parece que se ha solucionado. Se convocó la huelga que había ayer. Y las colas en el aeropuerto, que no hay taxi, que no hay taxi. Y luego otra cosa que yo... La gente demanda taxis, pero otra cosa, no se vuelvan locos. Otra cosa que yo noto mucho también en el sector del taxi, aquí en Fuerteventura, es el tema de que no está del todo unido, ¿no? Parece que hay diferentes colectivos y demás, y sindicatos y demás. Y bueno, yo creo que ahí sí que, si el sector del taxi fuese a una, sería mucho más fácil, desde luego, solucionar sus problemáticas, que son muchas y muy legítimas, además. Bueno, seguimos avanzando hasta hora de la mañana. Otras cuestiones que también nos siguen preocupando aquí en la isla de Fuerteventura, una de ellas es pues ese proyecto Dreamland que en principio iba a implantarse en el municipio de La Oliva y que ahora, sin embargo, Javier, parece pues que está marchándose o en proceso de irse al municipio de Telde, en Gran Canaria. Fuerteventura estaría dejando escapar, dicen algunas, bueno, por supuesto la empresa promotora, también algunos expertos, está dejando escapar esa oportunidad de oro de seguir diversificando. No sé cómo está el tema y lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué porcentaje hay de que este proyecto recale de una manera u otra aquí en Fuerteventura?
Bueno, este proyecto se va a hacer en Telde. Creo que ya se ha explicado por activa y por pasiva, por mucho que ahora algunos intenten negar la mayor, ¿no? Este proyecto se va a realizar en Telde, tiene todos los parabienes de la clase política de Gran Canaria y de Telde, obviamente, de todos los partidos políticos, no sé, de Podemos y demás no he escuchado nada, que habitualmente, como están en contra de todo, pues no sé qué opinarán de esto, pero entiendo que todo el resto del arco político, he escuchado a gente de Coalición Canaria, gente del Partido Popular, que son los dos partidos que votaron en contra del proyecto Dreamland en Fuerteventura, y votaron, bueno, pues en ese momento, y bueno, luego han dicho que a favor del proyecto sí, pero en la ubicación no tal. Bueno, en Telde están totalmente a favor, y por supuesto el Partido Socialista está totalmente a favor. Nueva Canaria, la alcaldesa de Telde, encantada también con el proyecto. Quiero decir que al final tiene todos los parabienes de la clase política. Además es un proyecto que cumple con todos los requisitos legales, como cumplía en Fuerteventura. Y bueno, yo entiendo que es muy ilusionante para la gente de Telde y de Gran Canaria y para todo el archipiélago al final, porque lo que hace es diversificar la economía, lo que hace es generar empleo. Ayer se hablaba de, no recuerdo las cifras, pero eran más de 1.000 empleos directos, y lo digo ahora mismo. Creo que eran en torno a 16.000 empleos. Sí, no, porque ayer en directos, Telde era diferente los cálculos, ¿verdad? Eran 1.000 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos en Telde, ¿de acuerdo? Por el tema de la dimensión, de la isla y demás. Quiero decir, diversifica, genera empleo, genera formación, y creo que estamos de enhorabuena porque al final, para Canarias, que sigan viniendo rodajes, que tengan una infraestructura de este tipo y que generen este tipo de economía diferente a la habitual del turismo, pues bueno, pues es una buena noticia y para adelante con el proyecto. No sé, Tero, ¿qué sensación te transmite? Ya llevamos días en los que este tema sigue todavía candente. Sí, ahí es muy controvertido el asunto. Bien, los empresarios han decidido que ante los cortapisas que se le ponían en Fuerteventura, pues no han optado por buscar otra ubicación en Fuerteventura, sino lo han encontrado en Telde, y en Telde pues parece ser que los han recibido casi con los brazos abiertos. Y yo no tengo nada que objetar a que puedan hacer el proyecto en Telde. Quizás, hombre... no sé si te hubiera gustado de alguna manera que se intentara buscar una alternativa Hombre, en Fuerteventura. yo me hubiese... Claro, es una inversión que... A mí cuando me preguntaron en un principio por el proyecto de Island, yo lo que dije fue, yo no sé, la ubicación. Pero lo que sí sé es que es una inversión que deberíamos de retener en Fuerteventura. No es posible, no hay otros enclaves que le gusten a los empresarios, a Newport, bueno, y quien esté con Newport en el proyecto, y eso lo han encontrado en Gran Canaria, bueno, a la espera de algunos pronunciamientos en Sí, de un conocer sentido... los detalles. Recordemos también es un proceso, Javier, que tendría que pasar por el interinsular también en Gran Canaria. Efectivamente, ¿no? Porque este también es un terreno, ¿no?, que tiene que pasar por la declaración de interés insular, pero en este caso parece, ya os digo, que tiene todos los parabienes de la clase política, que todos están por sacar el proyecto adelante, y que no tengo la más mínima duda de que en el momento que llegue al Cabildo y haya que votar la declaración de interés insular, votarán todos a favor. Y bueno, y tendremos pues este proyecto ilusionante al fin en Canarias, ¿de acuerdo? Que bueno, que es muy necesario. Aquí, bueno, muchas veces se plantea, ¿por qué los promotores no cambiaron de ubicación? ¿Por qué teníamos que cambiar de ubicación? Quiero decir, al final la ubicación tenía todos los requisitos legales. Estamos a la espera del dictamen del órgano ambiental, que no ha salido, pero sobre el papel, el terreno que se proponía para realizar Dreamland en Fuerteventura no tenía ningún impedimento legal. Además, amparándose en esa ley del suelo que aprobaron Coalición Canaria y Partido Popular, que precisamente son los que votaron en contra. Quiero decir que se ajustaba totalmente a ley. Este proyecto de Telde lo mismo, y bueno, y parece que en Gran Canaria se mira con otros ojos el progreso, y aquí se mira con otros ojos... La ubicación no es la misma, ¿no? Bueno, la ubicación
al final aquí siempre están con las Aquí es ubicaciones. no, pero aquí es un paraje idílico, hombre. Sí, no, pero si aquí todos son parajes Parque idílicos. natural, Montaña Roja, Sí, Isla de Lobo, aquí vamos a tener siempre Lanzarote. parajes idílicos que vamos a poder mirar y vamos a poder ir a sentarnos a ver parajes idílicos mientras que la gente de Gran Canaria trabajará, progresará y, bueno, pues sus hijos estudiarán, aquí los tendremos que mandar fuera y bueno, y podremos mandar a nuestros niños a mirar parajes idílicos, que se sienten con las Además, creo piedritas que a se ubica jugar. en Telde, creo que se ubica en un campo Es una parcela que es un Es una campo de parcela de golf. 100.000, lo que pasa es que colinda, bueno, Sí, con otro campo de tipo golf, de... que además está en pero sí que, liquidación, no sé qué. sí que necesita la declaración de interés insular para que, bueno, no haya que corregir planes urbanísticos de Telde y demás. En fin, que esperemos que salga todo bien y nada, que el proyecto salga adelante porque eso supondrá que la economía de Canarias va para arriba, que nos situamos en el centro mundial de la producción audiovisual y será bueno también pues, para muchos jóvenes que desean desarrollarse en este mundo y que lo van a poder hacer en Telde. Desde esta mañana el presidente Torres también a colación le preguntaban en las distintas entrevistas que ha estado realizando a lo largo de esta mañana que no descartaba nada, que a él evidentemente le gustaría que el proyecto pues acabe regalando en Canarias, que al final la normativa es igual para Gran Canaria y para Fuerteventura. Entonces no entiendo, Javier, es decir, hay partidos políticos que están insistiendo en que, o de alguna manera asumiendo las discrepancias internas de que en una isla estén a favor y en otra isla estén en contra. Se puede llegar a contemplar la cuestión de la ubicación, pero la cuestión de estar a favor o en contra del proyecto parece contradictorio que en función de la isla unos se muestren a favor y otros en contra, ¿no? Bueno, claro, es contradictorio, es contradictorio desde el mismo punto de partida que, bueno, que tú, más allá del tema de ubicaciones, historias, yo en un momento dado en que en el Pleno se votó no a Dreamland en Fuerteventura, moción presentada por Coalición Canaria. Y Que ahora está a favor en Gran Canaria, ¿no? y Coalición Canaria y Partido Popular votaron en contra de Dreamland en Fuerteventura y eso estaba por escrito. Quiero decir, a partir de ahí, bueno, pues los partidos tendrán que mirar internamente. Yo entiendo que me parece buena noticia, ya os digo, que todos los partidos políticos estén a favor de un proyecto tan importante en el que es importantísimo que toda la clase política vaya a una con la sociedad. Creo que eso está pasando en Telde y era lo deseable para un proyecto. Un proyecto de este tipo no puede ir con viento a la contra. Esto tiene que empujar toda la sociedad. Pero yo creo, Javier, que el PP y Coalición Canaria en el Cabildo no votaron en contra del proyecto en Fuerteventura. Sí, lo votaron. La primera enmienda de coalición era no a Dreamland en Fuerteventura, en ningún sitio de Fuerteventura, la primera que se votó. Sí, Lo tengo aquí, además, la primera lo tengo aquí por escrito. El acuerdo del Cabildo, míralo. Lo tengo por escrito. Yo creo en recordar... otra ubicación. No, lo tengo por escrito. Se votó así, no a Dreamland en Fuerteventura, la primera. Creo que el presidente Lloret decidió votar como primera enmienda porque en el caso de que esa enmienda saliera adelante, el resto no tenía ningún sentido. Una decisión yo creo que acertada de Lloret. Vamos a votar esta enmienda. Si sale esta enmienda a favor, el proyecto se paralizaba. Es decir, era una cuestión de... Y dejaba al margen la declaración de interés insular. Sí. Y de hecho esas imágenes se colgaron hace poco en Fuerteventura Televisión, ¿verdad? Y lo pudimos ver todos, que esa era la propuesta de Coalición Canaria, ¿no? No a Dreamland en Fuerteventura, porque la señora Lola García consideraba que ya teníamos platós naturales suficientes y que no hacía falta platós de interiores aquí. Venía a decir más o menos, ¿no? Sí, yo entiendo que es una cuestión que al final en ese pleno suscitó bastante polémica, pero el presidente Lloret también ha insistido muchas veces. La declaración de interés insular no implicaba que el proyecto fuera a realizarse en ese lugar y con esas condiciones, sino por lo menos abrir la ventana a explorar al estudio, que yo creo que al final es lo democrático y es lo lógico si se quiere estudiar, pues digamos, la viabilidad de un proyecto que luego se verá o no se verá, pero por lo menos entrar a valorarla, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Yo es que recuerdo eso, que esas imágenes las vi hace poco además, que fue lo que me llamó la atención. Yo no había reparado en esto en ese momento y cuando las vi dije, ostras, y recurrí a mirar el acta del pleno, ¿no? Y efectivamente ese primer punto, esa primera moción, era no a Dreamland en Fuerteventura, por los motivos que alegaba Coalición Canaria. Era una enmienda que propuso Coalición Canaria y el Partido Popular votó a favor. Votó a favor también, en la que decía que, bueno, que los valores naturales de Fuerteventura tenían un plató natural excelente y tal, y que cualquier tipo de infraestructura fuera ordenamiento urbano, ¿no? Decía, impactaría en el medio natural tal, y que por eso descartaban Dreamland en cualquier lugar de Fuerteventura. Y hubo 11 votos a favor de esa enmienda, que fueron los de Coalición Canaria y los del Partido Popular. No sé, Tero, si tú comprendes que esta polémica pues se siga enredando. No, y seguirá, y pasarán 20 años y seguirá.
Pero yo, Hablando de pero yo Dreamland. entiendo que ya no tiene que haber polémica con eso, quiero decir. Hay que dejar correr el... Ya lo ves que todo está bastante claro, ¿no? Sí, yo creo que hay que dejar correr el proyecto. Creo que es importante incluso que desde todas Habrá las islas... polémica y habrá debate en Pero la yo campaña entiendo, electoral yo con entiendo el que tema. todas las islas, fuera de tema político, porque la política al final emponzoña este tipo de cosas, ¿no? Entiendo que todas las sociedades de Canarias deben apoyar este tipo de proyectos, que salga adelante bien en Gran Canaria y que toda la sociedad canaria se beneficie, ¿no? De que vengan rodajes, de que podamos ir a trabajar allí. Quiero decir, lo importante al final va a ser eso. Yo tengo también, por ejemplo, una isla como Gran Canaria, Tero Javier, también están apostando por, bueno, recientemente se dio luz esa, pues, nuevos platós de no sé si eran 6.000 metros Sí. cuadrados para rodajes y demás. Entiendo que este proyecto viene a complementar de alguna manera y redistribuir este sector que está en auge, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta que en el último año fueron más de 200 millones los que se consiguieron de beneficio, ¿verdad? Una locura. En Canarias gracias a estos rodajes que están viniendo, tanto de series, de películas, como incluso de publicidad. Hace poco tuve unas alumnas trabajando en una publicidad de una conocida marca aquí durante casi 2 semanas. Y bueno, quiero decir, es muy importante porque que sigan viniendo estas producciones, porque generan o empiezan a generar una economía alternativa al turismo que es fundamental para el desarrollo de las islas. Para quien todavía pueda tener dudas, que yo creo que todavía es lícito porque quizá el proyecto, por ejemplo, en Gran Canaria está aterrizando ahora y todavía se están conociendo los detalles, habrá gente que piense que, bueno, pues si se han estrenado estos platós, ¿cómo puede complementar Dreamland esa oferta en el sector audiovisual? Me gustaría que me concretaras en qué puntos Dreamland va a seguir contribuyendo al sector audiovisual, independientemente de la cuestión de los platós. Entiendo que hay otros vectores, ¿no? Hay otros vectores, está toda la parte de desarrollo de contenidos audiovisuales, de realidad virtual, realidad aumentada, videojuegos, quiero decir, esta es otra pata tecnológica que, bueno, complementa muy bien toda esa parte de los platós, por ejemplo, que se habla de Infecar, tal, son mundos aparte, quiero decir, al final, no vamos, en Dreamland vamos a tener también el Water Tank, para todo el tema de rodajes acuáticos y demás. Al final todo se complementa porque no tenemos, por mucha infraestructura que hagamos, incluso estamos por debajo de las necesidades. Al final está viniendo tanta inversión y tanto audiovisual a Canarias Habrá que darle cabida de alguna manera. hay que darle salida y vamos a necesitar cada vez más infraestructuras de este tipo. Yo me atrevería a decir que en casi todas las islas, porque si tú cuando viene un rodaje le ofreces también esa posibilidad de hacer postproducción, de rodar interiores, de tener unos equipamientos, bueno, en los que se pueda desarrollar el trabajo de los equipos de la mejor manera posible, va a ser un polo de atracción irrechazable para todo el sector audiovisual, ¿no? Y en eso están, y creo que Gran Canaria va por la buena senda, y creo que el gobierno de Canarias lo está haciendo muy bien apostando por este tipo de industria. Curioso, también mucha gente se preguntará, ¿por qué Canarias? ¿Por qué en Canarias? Bueno, es que hay una cuestión que es el REF, ¿no? Que también incentiva y beneficia con esa cuestión de los incentivos fiscales a las empresas que vienen aquí a Canarias a rodar y que entiendo también es uno de los alicientes, ¿no? Sí, sí, hombre, al final el tema del REF es fundamental, quiero decir, nuestro régimen económico y fiscal tiene esa ventaja de pagar la mitad de impuestos, ¿no? Para decirlo llanamente, ¿no? Pagar la mitad de impuestos a las empresas audiovisuales que vienen a realizar pues, sus productos audiovisuales aquí, a diferencia por nuestra situación de región ultraperiférica, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues algo tan atractivo, si a eso le sumamos unos paisajes idílicos, ¿no? Para cuando haya que rodar paisajes, pero además le sumamos unos equipamientos de última generación para generar contenidos audiovisuales, yo creo que... Es complementario, ¿no? Claro, al final estás diciendo ven sí o sí, ¿no? A Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, porque al final estás ofreciéndole primero una deducción considerable en impuestos, unas buenas condiciones para rodar y luego también la seguridad que ofrece Canarias, que a lo mejor en otros sitios que sale más barato rodar, pero para unos equipos de mucha gente, ¿no? Que sean sitios seguros donde rodar, que Canarias lo es fundamental también. Pero me gustaría preguntarte ya como última reflexión, habrá gente aquí, los majoreros, que estén escuchándonos hablar y digan, bueno, está hablando esta gente de hacerlo en Gran Canaria, pero
¿crees que tendría que seguir apostándose por un proyecto de este tipo de envergaduras aquí en Fuerteventura? ¿O Hombre, ya lo das por perdido? Indudablemente, sí, hombre, yo no sé, eso depende mucho de los promotores del proyecto. No, eso depende de los políticos y la sociedad de No, hombre, me Fuerteventura. refiero de los promotores Claro. del proyecto, de Son ir los que otra eligen vez dónde lo emplazan, y ¿no? tocar y decir, mire, que nosotros seguimos con nuestra apuesta por Fuerteventura. No sé qué recepción, cómo los van a recibir, si esa propuesta en la institución municipal, en la institución insular. Que ahora se está planteando eso, porque ahora ha pasado con el rodaje del Señor de los Anillos, ¿no? Muchas productoras se están planteando que es difícil venir a Fuerteventura a realizar rodajes porque se les ponen muchos impedimentos. Y yo entiendo que las empresas y demás lo que buscan es una seguridad, que todo vaya a favor, y a mí me daría mucha pena al final que la sensación que quede es que en Fuerteventura es muy difícil hacer cualquier cosa. Me daría mucha pena. Yo entiendo que tenemos que abrirnos un poco a que las cosas cambien, a que se hagan cosas nuevas, y que van a ser beneficiosas para el futuro de las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay que abrirse y recibir los proyectos que vengan de otra manera, ¿no? Aquí poco más que, bueno, recordar todo lo que pasó en el Cabildo y demás, que quien haya visto esas imágenes, incluso a nivel exterior, ¿no? Que productoras, demás, que hayan visto esas imágenes cuando lo que se estaba proponiendo era una ciudad del cine, ¿no? O un proyecto de este tipo. No lo llamaría ni siquiera ciudad del cine, era pues un par de platós, el tema de, bueno, lo que vemos que se va a hacer en Gran Canaria, ¿no? Pues yo entiendo que para la industria del cine ver este tipo de cosas no es agradable, ¿no? Y ahí sí que creo que también tuvimos un pequeño fallo. Todo en su justa medida, tampoco tirar la casa por la ventana, ¿no? Ni tanto ni tampoco, ¿no? Si vienen productoras, oiga, pues usted no altere el medio, déjalo después todito como estaba, recogido. Pero bueno, es que nosotros nos rasgamos las vestiduras si nos dejan por ahí 4 cachivaches de madera montados. Pues sin embargo, visitamos por ahí zonas rurales de Fuerteventura, donde ha habido plantaciones de invernaderos, y da pena verlo, ¿no? Y nadie se echa las manos a la cabeza, y eso rompe también es paisaje, pero rompe también el Rompe paisaje, también, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo, Otero. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuando quieras, por aquí estaremos. Javier, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también por vernos una semana más aquí en Enclave Majorera. Hasta la próxima.